Bienvenidos oyentes, esto es Revista de Medio Oriente, el espacio dedicado a los medios de comunicación, y tenemos como siempre el placer de hablar con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy buenas, Jordi, ¿cómo estás? Bien, muy contento de hablar contigo y bueno, un poco como siempre te digo, analizando los medios de comunicación, viendo su manera de contarnos la actualidad. Muchas veces más echamos de menos mayor rigor informativo, también echamos de menos un mayor trabajo de investigación, en fin, somos así, somos un poco pesados, Masha, pero es que creemos que es necesario, ¿verdad? Bastante. Sobre todo hay que contarle a la gente de lo que... Es decir, si uno se compromete con el periodismo, con la profesión de periodista, tiene que además comprometerse con sus lectores, con sus espectadores, y tiene que traerles la imagen total de lo que está pasando. No solamente transmitir una verdad a medias. En este caso, con la cuestión de lo que yo quería hablar hoy, que es la cuestión iraní, creo que más que una verdad a medias por maldad, tiene más que ver una verdad a medias por voluntad. La verdad es que las opciones no son nada apetitosas, y ahora mismo se ha llegado a un preacuerdo, que ni siquiera es un acuerdo, pero de algún modo hay una especie de entusiasmo generalizado que parecería que las potencias occidentales e Irán han llegado al acuerdo del siglo. Se habla del triunfo diplomático de Obama, del éxito de las negociaciones, etc. En primer lugar, hay que recordar que no hay un acuerdo. O sea, no hay un acuerdo, hay un preacuerdo, y hay que ser muy insistentes en esto, porque en el caso de que no haya un acuerdo, la tristeza puede ser bastante grande también. Por otra parte, me llama la atención muchas cosas que estoy viendo, iba a decir en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales, también los medios de comunicación se centran en hablar de la derrota de Netanyahu. Es decir, el acuerdo con Irán supondría un fracaso para Netanyahu, como si esto fuera una cosa personalizada del primer ministro israelí. Sí. Y creo que hay que recordar que ese no es el problema. El problema no es que afecte o no afecte a Netanyahu. En primer lugar, no es solo Netanyahu, es toda la clase política israelí está en contra de este preacuerdo. Pero además, no solamente es la clase política israelí, también son los republicanos norteamericanos. Cosa que eso sí, en muchas cuestiones se subraya, porque, como sabes, Jordi, Netanyahu y los republicanos norteamericanos son el mal absoluto para ciertos sectores de la prensa, y esto hace que, como queremos mostrar que el acuerdo es muy bueno, decimos que los malos malísimos se oponen y ya está. El problema es que no solamente los republicanos norteamericanos se oponen, también se oponen algunos demócratas norteamericanos. Uh-huh. Es decir, este acuerdo no tiene el beneplácito de todos los demócratas. Lo que tiene es el beneplácito, obviamente, de la clase política en términos generales, pero presenta muchísimas incógnitas. Insisto, lo llamo acuerdo, pero no es acuerdo, es un preacuerdo. Por otra parte, algo que están saltándose por alto una gran parte de los medios es lo que va a hacer Arabia Saudí. Arabia Saudí no está nada contento con que su gran enemigo, Irán, con quien combate por mantener por la hegemonía de la región, pueda llegar a acceder a tener armamento nuclear. En el momento en el que este trato se firme, probablemente lo primero que va, si es que se llega a firmar, lo primero que hará Arabia Saudí será armarse ellos también de un arma nuclear. Entonces empezamos a hablar de proliferación de arma nuclear en una región que no hay que ser un genio, no hay que ser un Nobel, no hay que ser realmente especialmente brillante para darse cuenta que es un polvorín. Estamos hablando todos los días de lo que está sucediendo en Siria, estamos hablando todos los días de lo que está pasando en Irak, hablamos de ISIS, hablamos de Al-Qaeda, hablamos de crucifixiones, hablamos de decapitaciones, hablamos de atentados sanguinarios como lo que ha ocurrido en Kenia, hablamos no solamente en Oriente Medio, en toda la región. Toda la región, Yemen y también en Bahrein, hasta hace poco ha habido atentados terroríficos, ¿no? Sí, bueno, pues súmale a esto, imagínate que algunos de los patrocinadores de estos grupos terroristas pudieran tener acceso a energía nuclear. Imagínate por un solo segundo lo que podría ocurrir si estos grupos terroristas pudieran tener acceso a energía nuclear.
¿Qué podríamos, o una bomba nuclear, qué podría armamento nuclear? ¿De qué estaríamos hablando? Y es más, ya si nos queremos ceñir exclusivamente al egoísmo de occidental, podemos decir, ok, no pasa nada, estos que se maten entre ellos. Pero lo que pasa es que estos grupos también atentan en Europa. Imagínate, con todo esto que estamos viendo, si estos grupos tuvieran acceso a armamento nuclear, lo que podría ser. Es más, pensemos, por ejemplo, en el proxy de Irán, que es el grupo Hezbollah. Hezbollah, obviamente lo conocemos, ejecuta las órdenes iraníes en Líbano, pero ese no es el tema. Hezbollah además ha atentado en Argentina, Hezbollah ha atentado en Europa. Imagínate que Hezbollah, como proxy de Irán, tuviera acceso a ese armamento nuclear. Esos atentados, súmales la fatalidad que podría suponer un armamento nuclear. Es decir, la situación es suficientemente preocupante, suficientemente grave, suficientemente terrorífica, como para que se tome por encima con la superficialidad con la que se están analizando las cosas. No es un problema de Netanyahu. Que Irán tenga acceso a la energía nuclear no es un problema de Israel, no es un problema de Netanyahu, no es un problema ni siquiera exclusivamente de Oriente Medio. Es un problema que nos atañe a todos, porque estamos hablando de proliferación de armamento nuclear en una zona que es un polvorín. Y quiero insistir en esto porque la mayoría de los análisis se centran en estos actores, en el malo de Netanyahu y en los malos de los republicanos norteamericanos, pero es un poco más complejo. Tal vez no sea el momento de jugar a un western, donde tenemos a los malos y a los buenos de una manera tan diseñada. A lo mejor ha llegado el momento de ser un poquito menos superficiales, menos banales, de ser un poquito más analistas y de ser un poquito más cuidadosos. ¿Cuál es el problema? Que la otra opción nos aterroriza también, porque si no se llega a un acuerdo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de guerra. Nadie quiere ir a una guerra con Irán. El problema probablemente sea en que las concesiones que se están pidiendo a Irán, que tampoco se conocen realmente, es que falta mucho por conocer, son varios borradores, pero uno de los problemas es que a lo mejor hay que exigir un poquito más. A lo mejor me daban un ejemplo en Washington, no precisamente republicanos, me daban un ejemplo el otro día hablando con ellos, dice, el problema es como si el presidente norteamericano, Barack Obama, hubiera ido al mercado a regatear y cuando ha llegado dice, me lo voy a llevar cueste lo que cueste, regateemos. Pues obviamente sale perdiendo el presidente cuando ya llega diciendo que tiene tanta necesidad de llegar a un acuerdo, porque es que Obama tiene una necesidad imperiosa de llegar a un acuerdo. Sí. Ahora, cualquier acuerdo es bueno. Claro, no parece la mejor manera de encarar una negociación, ¿no? Desde luego. La verdad es que sí, da pánico, Masha, da pánico imaginar a estos grupos, porque la imagen que tenemos del armamento nuclear, bueno, yo creo que todos tenemos grabado en la retina Hiroshima, Nagasaki, esas super bombas nucleares, pero recordemos que también las armas nucleares pueden ser a menor escala, es decir, un proyectil cargado con una pequeña carga nuclear puede causar un destrozo espectacular, además unas consecuencias terribles, ya no solo por la propia explosión, sino por la contaminación radioactiva, ¿no? Este es uno de los temas, Jordi. Claro. Estamos leyendo artículos donde la idea que se nos da es que la gran amenaza es que Irán tiene una bomba nuclear a Irán. Esa es la amenaza. Y es mucho más complejo que todo esto. Claro, no es ni siquiera que Irán emplee esa bomba nuclear, es la proliferación de armamento nuclear. Obviamente Irán dice que quiere armamento nuclear para cuestiones puramente pacíficas. El problema es que se le permite, en el preacuerdo, por lo que se ha leído, se le permite mantener sus infraestructuras, no se desmantelan, digamos que se apagan. Claro. Entonces, en el momento en que se harten los iraníes de cumplir las exigencias, en el momento en que se les dé el dinero, en que se levanten los embargos, se terminen las sanciones, y en el momento en que se harten, están a meses
porque pueden seguir de algún modo trabajando en Claro. ese avance. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es la garantía que puede llegar a presentar Irán? Y estamos hablando de un país que ya ha mentido, ya ha ocultado sus plantas, ya ha ocultado la información a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que ha reconocido que es imposible verificar 100% el que se cumplan ciertas partes del trato. Entonces, Sí, perdona, Masha, dime. no. Entonces, a mí lo que me llama la atención es la superficialidad en los análisis mediáticos, que se están empleando cantidades de tinta para hablar de la maravilla del trato, cuando uno, no hay trato, y dos, tal vez no sea tan maravilloso, y tal vez, aunque sea un poquito de duda, pónganlo aunque sea un poquito en duda, Claro. es sorprendente que no haya ninguna reflexión acerca del rol que juega Irán. Recordemos, está involucrado en todas las guerras de la región. Hay una guerra hegemónica entre ellos, entre Arabia Saudí e Irán. Entonces, ni una reflexión al respecto, ni un artículo explicando cuáles han sido las violaciones del pasado de los acuerdos de Irán. Incluso escribe Musavian, el embajador, en el diario El País, explicando que, bueno, que ellos no quieren para eso, pero que de hecho quien tiene una bomba es Israel, y que eso está fatal, que ellos nunca han atacado a nadie, sin embargo Israel sí. Fíjate, Jordi, y esto me quiero hacer hincapié en eso, porque mucha gente está ahora empleando esta especie de ejemplo. ¿Por qué Israel sí puede tener un arma nuclear e Irán no? Pregúntanselo, por ejemplo, a los saudíes, porque los saudíes no parece importarles lo más mínimo el hecho de que supuestamente Israel tenga un arma nuclear, no parecen preocuparse. Sin embargo, en el momento en el que empiecen a temblar pensando que Irán sí lo tiene, ellos dicen que también lo tiene, lo quieren. Claro. Y no termina en Irán, en Arabia Saudí, porque el próximo sería Turquía. Claro. Y ahí estamos hablando también de serios problemas. Tremendo, Masha. La verdad Quiero es que decir, sí. el panorama es suficientemente preocupante, suficientemente peligroso y suficientemente delicado como para que nos lancemos a tirar cohetes de entusiasmo y de felicidad y empecemos a decir, ha fracasado Netanyahu. Claro, No, sí, que es lo que parece que queda de fondo, ¿no? Chincha, rabiña, Netanyahu, que vas a perder. Ganaste las elecciones en tu país, pero esto lo pierdes. Y claro, no tiene nada que ver con eso, no es una cuestión muchísimo más seria realmente, es lo que dices, Masha. Y sobre todo es una cuestión seria de la que el periodismo debe tratar. Debe tratar porque se trata de eso, aunque suene redundante, no es solo contar lo que ya sucedió, también es alertar sobre posibles escenarios, es decir, hacer un análisis más complejo de la realidad, ¿no? Y no simplemente verlo como efectivamente, ¿no? Mira, los republicanos y Netanyahu quieren sabotear el acuerdo al que va a llegar Obama. Son ellos los que lo están saboteando, ¿no? Primero, no es un acuerdo, luego a ver qué pasa con ese acuerdo, en fin, lo que tú decías, ¿no? Un poco tratar de desentrañar lo que sucede, ¿no? No quedarse en un análisis tan primitivo. Eso es lo que... Personalmente considero que no va a haber acuerdo, pero esto ya es una cuestión... Sí, también. Puramente personal y que veremos. Y yo quisiera estar equivocada y ojalá todo sea fantástico y si se llega a un acuerdo los iraníes cumplan su parte y no haya nada que lamentar, todo será fantástico. Pero lo cierto es que plantear este posible acuerdo en términos de Netanyahu y los republicanos contra el mundo es una irresponsabilidad, es un profundo error y es casi más un ejercicio de ingenuidad y de infantilismo que otra cosa. En fin, veremos qué nos da de sí la próxima semana, Masha. De momento simplemente te damos las gracias por atendernos y confiamos en que, bueno, en 7 días volvamos a estar hablando contigo, Masha. Esperemos que sí y que sea con... Siempre digo lo mismo y no lo conseguimos, pero queremos que haya algo muy positivo dentro de lo que hablar. Venga, a ver si es verdad. Hasta la próxima, Masha. Hasta la próxima.